Hola de nuevo, bienvenidos a otro episodio de Viajes por el Universo. Les habla Andrés Vélez y hoy vamos a hacer un episodio muy especial porque es el primero que vamos a hacer en video. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Germán Loeder. Él es humanista y apasionado por la historia, en este caso por la historia de Egipto. Vamos a estar hablando un poco acerca de su cosmovisión, de la importancia de los rituales de vida y muerte y de todas estas cosas que pasaban alrededor de esta cultura egipcia que nos ha dado pie para inventarnos una cantidad de historias increíbles. Entonces, sean bienvenidos. Bueno, Germán, estamos en vivo. Esta es el primer episodio de Viajes por el Universo que hacemos en cámara, así que eres mi conejillo de indias. Bueno, estupendo, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un placer estar aquí en el espacio de tu podcast, ahora también visual. Bueno, gracias. Germán, cuéntanos un poco acerca de ti, cuéntanos un poco acerca de tu carrera y de qué es lo que has hecho, por qué estudiaste y esa pasión por la humanidad, las humanidades y por la historia. Bueno, gracias. Pues sí, como bien dices, la carrera es humanidades, que no siempre desde América Latina se entiende muy bien qué es, porque resulta que la carrera no existe en nuestros países de la misma manera en la que es concebida, por ejemplo, en Europa o en los países anglosajones. Digamos que yo en algún momento siempre sentí gran curiosidad durante toda la vida. Bueno, te cuento entre nosotros también que mi primera carrera fue música, por cierto Sí. aquí en Colombia, pero en algún momento viviendo en el extranjero me había ganado una beca para continuar mis estudios de música y estaba viviendo en Estados Unidos. Me di cuenta de que no sería músico, a pesar de que la música ha sido una parte fundamental de mi vida y siempre había tenido inquietud por otras áreas como la literatura, el arte, la filosofía, la historia. Uh, pero no sabía exactamente por dónde, ¿no? Estaba en ese momento habitual de la crisis de los 20 años, que a veces nos da a todos, que estás buscándote, no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, no sé quién soy, y de pronto buscando, también en parte porque la mitad de mi familia es española, la intuición me llevó allí, me puse a buscar y de pronto encontré una carrera fantástica que se llamaba Humanidades. Y es como esas epifanías, cuando lees el programa de una carrera y te sientes totalmente identificado y dices, wow, esto soy yo, esto es lo que quiero. Así que, bueno, estudié humanidades. Humanidades es una forma muy bonita, al menos como la tienen entendida en España, de integrar esas cuatro grandes áreas clásicas, que son arte, historia, literatura y filosofía, digamos, creando diálogos transversales entre ellos. Y luego en un segundo ciclo tú te puedes especializar. Así que bueno, yo hice toda mi licenciatura, toda la carrera, que fueron los 4 años. Después, mis propias inquietudes me fueron llevando hacia otros intereses, muy especialmente dos de ellos, la historia de las religiones y las ciencias del lenguaje. Entonces, porque sentí que eso no había estado presente en la primera parte de la carrera. Completé con bueno, también la vocación docente se me despertó en ese entonces. Entonces, lo primero que hice en España, cuando quieres ser profesor, tienes que acreditarte y esa acreditación es resultado de un programa de posgrado. Entonces, ha recibido diferentes nombres en los últimos 10 años. Yo lo que hice fue obtener mi diploma de certificación pedagógica, que es un tipo de maestría en España. Luego hice una maestría en estudios de traducción, pero no la traducción entendida como la tarea mecánica, digamos, de hacer un trasvase lingüístico de una lengua a la otra, que es lo que hacen los traductores. Estudios de traducción es, digamos, la parte más, ¿cómo te diría? La parte más teórica, histórica y humanística que hay detrás de la traducción. Lo que estudiamos es la historia de la traducción y el papel importante que han jugado las lenguas a lo largo de la historia humana.
que es diferente. A veces yo hago la comparación con la música, ¿no? En música está, por ejemplo, el músico, que es el intérprete, y luego está el musicólogo, que estudia la historia de la música. Es como el Entonces, cineasta y el crítico, más o menos. ¿cómo qué, perdona? Como el cineasta y el crítico, más o Como el menos. cineasta y el crítico, es algo así, correcto, buena, está bien trazada la analogía. Entonces, yo me especialicé en historia de la traducción durante la maestría y a partir de ahí eso fue el trampolín para hacer mi doctorado en ciencias del lenguaje. Entonces, bueno, más o ¿Y menos en, esa es y la en qué, trayectoria. y en qué momento llegas a Colombia? ¿Cómo llegaste a Colombia y cómo homologaste todo esto, todas estas carreras que estudiaste? Bueno, pues a ver, ya tenía de alguna manera un pie aquí en Colombia porque con mi familia y con mis padres llegamos aquí hace unos 44 años ya. Yo llegué, mejor dicho, mi mamá llegó conmigo en brazos cuando tenía apenas unos meses. Mis padres venían de Argentina, de un momento complicado allí porque era la dictadura en Argentina. Nosotros llegamos aquí a Colombia en el 78 por trabajo de mi padre, que es músico, fue músico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá durante muchos años. Entonces, digamos, eso explica el porqué de mi primera opción de carrera y después de 15 años en España, y fíjate, después de terminar mi doctorado, también ocurrió algo muy curioso y es que fue la famosa crisis, ¿te acuerdas de la crisis económica famosa esa de entre el 2008 y 2012 que pegó tan duro en Europa? Claro, sí, Pues sí. bueno, cuando estábamos a punto de terminar el doctorado con mis compañeros, los profesores nos dijeron, chicos, búsquense la vida porque aquí en España ya no hay nada, no hay opciones, no hay nuevas plazas, no hay nuevas convocatorias, no hay trabajo, básicamente. Y yo no quería aceptarlo así como tan fácil, así que estuve 6 meses en el paro y después de 6 meses en el paro comprobé que realmente no había nada que hacer y la opción más segura era pues regresar a Colombia, donde mi familia siempre ha vivido, como te digo, en los últimos 40 y pico de años. Claro, claro. El paro para los colombianos que de pronto no lo entendemos es el desempleo. El desempleo, así. Solo que haya subsidiado por el gobierno, ¿no? Bueno, tampoco tan subsidiado. Realmente en el paro tú estás cobrando lo que has aportado juiciosamente a partir de tu trabajo con cada mensualidad. Digamos que con cada sueldo tú pagas un seguro de desempleo allá, pero es un seguro obligatorio. Entonces, cosas que a veces en la estructura de los estados de bienestar latinoamericanos no termina de configurarse, ¿no? Ok. Realmente ha sido tu propio ahorro y lo que tienes a cambio es tu propio ahorro. Acá podríamos terminar hablando de cómo vivir en España, pero bueno, en realidad este es un podcast de viajes. Y hoy tenemos un tema que es Egipto. Egipto se ha convertido en un destino obligado por todos los viajeros del mundo. ¿Lo considerarías de esa forma? Por supuesto, ha sido un destino clásico predilecto por los viajeros, no solamente en la contemporaneidad, sino, te diría, desde siempre. Esa fue la misma inquietud que llevaría a emperadores romanos, que llevaría al mismo Alejandro Magno a visitar a tierra de los faraones, ¿no? Amén de tantos otros conquistadores. Siempre ha sido un destino clásico. Eh, ¿Por qué? Porque en pocos lugares del mundo es posible encontrarte con tanta historia junta en un mismo sitio. Fíjate que hasta donde sabemos, los periodos históricos suman unos 5.000 años. No quiere decir que Egipto tenga más historia que otros lugares. Quiere decir que la historia o el desarrollo de la civilización en Egipto ha sido tan particular que nos permite juntar mucha información en un solo lugar. Además, por cierto, de las fantásticas, del resultado de toda esa acumulación histórica que todavía podemos ver vigente hoy en día allí. El ejemplo más elocuente son las pirámides, ¿verdad? Entonces, no a cualquier sitio del mundo llegas tú y ves estructuras de más de 4.000 años que todavía hoy en día se mantienen. Entonces, esa es la fascinación de Egipto, saber que con cada paso que das estás realmente pisando un trozo de historia humana irrepetible. Claro, y en algún momento estabas hablando en nuestra charla acerca de los componentes culturales
que se necesitan para crear una civilización, dentro de lo cual mencionabas un tema y es la existencia de una escritura, ¿cierto? Pero entonces lo comparábamos un poco antes de que empezáramos hoy con Australia y con las civilizaciones aborígenes. ¿Cuáles son los ingredientes para que Egipto haya tenido este desarrollo tan impresionante que tuvo en comparación con otras culturas? Pues son varias cosas, es muy buena pregunta, Andrés. Son toda una serie de factores que precisamente se reunieron ahí en Egipto, haciéndolo un lugar muy especial y favorable para el desarrollo de la mítica civilización egipcia. Primero, tendremos que volver a una etapa en la historia que se llama la Revolución Neolítica, también conocida como Revolución Agrícola. Sucedió después de la última glaciación de formas diferentes en distintas partes del mundo. Pero fíjate que la parte más antigua, por lo que tenemos noticias, es decir, el núcleo de neolitización más antiguo hasta donde sabemos, es una franja en el mapa que se conoce como la media luna fértil. Y esa media luna fértil es una gran franja que abarca todo el valle del Nilo, el delta del Nilo, todo el levante mediterráneo, ¿no? O el Mediterráneo oriental y todo lo que fue Mesopotamia. Entonces, en ese lugar del mundo, hace más o menos entre 12.000 y 7.000 años, el cambio climático permitió el desarrollo de unas condiciones propicias para la agricultura extensiva. Y la agricultura extensiva es una de esas marcas tradicionales de lo que tú bien has llamado civilización. Es decir, no se puede tener una gran civilización si no se tiene el desarrollo de una revolución agrícola. ¿Por qué? Porque necesitamos una gran producción de alimentos que pueda soportar una gran masa, una densidad de población, y generalmente suele ser una revolución agrícola que viene soportada por el cultivo de cereales. Entonces, eso sucedió de forma muy temprana en Egipto y en toda esa zona de la media luna fértil que te he comentado. Por eso no es casual que algunas de las más antiguas civilizaciones que conocemos hoy nosotros se ubiquen en esta franja. Estoy pensando en todas las civilizaciones de Mesopotamia, es decir, Sumeria, Babilonia, Acadia, Asiria. Estoy pensando en todas las del Mediterráneo oriental, los hititas, los fenicios, la cultura de Ugarit y después finalmente, no es menos, pues todo Egipto, ¿no? Claro, y mencionas Mesopotamia. Esta es, digamos, la cuna de la civilización egipcia. Aquí es No donde todo exactamente. empieza o Fueron, cómo, adelante, adelante. cómo se expande, no, disculpa. Pues mira, son dos grandes zonas y digamos que aquí es bueno y es muy oportuna tu pregunta, porque es bueno separar de qué hablamos cuando hablamos de Mesopotamia y cuando hablamos de Egipto en términos de civilizaciones. Fíjate que Mesopotamia no es una civilización, Mesopotamia es una región en el mapa. Literalmente quiere decir la zona comprendida entre dos ríos. Entonces, Mesopotamia es una región del mundo en donde florecieron diferentes civilizaciones, al menos cuatro de ellas que son muy importantes. En orden cronológico serían Sumeria, luego Babilonia, luego Acadia y finalmente Asiria. Entonces, Mesopotamia, una región en el mapa donde tenemos varias civilizaciones. Egipto, otra región del mapa en donde a diferencia tenemos una sola civilización antigua, que es el antiguo Egipto. Con lo cual Egipto ya se configura, como verás, desde la antigüedad de una forma muy especial, porque se acerca de forma extraña al concepto que tenemos nosotros de un Estado-nación, es decir, una cultura que tiene un territorio, digamos, asignado que nosotros podemos identificar claramente. En el antiguo Egipto ese es el caso, un territorio que es el territorio del Egipto, muy concretamente el surco del río Nilo, eh, que podemos identificar con todo el antiguo Egipto. Mientras que en Mesopotamia tenemos dos grandes ríos. Recuerda que tanto Egipto como Mesopotamia son lo que los historiadores llaman civilizaciones fluviales.
¿Por qué? Porque florecen en los márgenes de grandes ríos. Entonces, el caso diferente en Mesopotamia es que no tenemos un concepto de estado, es decir, el concepto de una cultura necesariamente atada al territorio, porque fue un territorio que compartieron en momentos diferentes distintas civilizaciones. Entonces, esa es más o menos la diferencia. Mesopotamia, muchas civilizaciones en un mismo territorio. Egipto, una sola civilización en un solo territorio, lo cual le da a Egipto o le permitió crear a Egipto una identidad muy particular, al mismo tiempo que por las condiciones geográficas y climáticas durante mucho tiempo estuvo aislado de todas las otras grandes civilizaciones. Por eso creó, digamos, por eso hoy en día cuando tú ves cualquier muestra, por ejemplo, de arte egipcio, tú claramente lo identificas y dices, esto nada que hacer, o sea, esto es egipcio 100%, porque podemos identificar una cultura dada con un territorio, que no siempre pasa cuando hablamos de las culturas mesopotámicas. A veces tú ves un friso mesopotámico y no puedes decir con exactitud si es acadio, si es asirio, si es babilonio, ¿sabes? Porque todas estas culturas compartieron el mismo territorio. Claro, y es que cuando visitamos los templos de Luxor, de Karnak o el mismo interior de las pirámides, encontramos una serie de jeroglíficos, de extrañas escrituras, bueno, ¿cuál es la importancia que esta tiene en el desarrollo de la cultura egipcia? Uy, pues total. Fíjate que en historia de la escritura, que es otra de mis pasiones, tú me preguntabas sobre mi doctorado en ciencias del lenguaje, y una de las cosas que siempre me fascinó fue el tema del desciframiento arqueológico, es decir, de cómo, cuándo, dónde surge la escritura, por qué y cómo fue utilizada. Y si dijimos que la agricultura extensiva es una de las marcas tradicionales de civilización, resulta que otra de las marcas tradicionales para una civilización es precisamente la existencia de una escritura autónoma. Y con la escritura pasa cosas muy curiosas. Fíjate que es un invento muy particular para la humanidad, porque solamente tenemos escritura autónoma en el mundo en unos 5 o 6 sitios. Quiere decir que la escritura fue inventada en unas 5 o 6 partes del mundo de forma autónoma y aislada, y desde esas 6 partes del mundo irradiaron hacia el resto de culturas y civilizaciones. Y resulta que Egipto es uno de esos focos. No solamente uno de esos focos, hasta donde sabemos hoy en día, es el foco más antiguo. Fíjate que hoy en día, digamos que Mesopotamia, concretamente Sumeria y Egipto, iban compitiendo, ¿no? A ver quién había inventado la escritura antes. Mejor dicho, ellos no compitieron nunca. Los historiadores los ponemos a competir a ver cuándo podemos encontrar los registros más antiguos de escritura. Durante mucho tiempo, Sumeria ganó. Entonces eso dio origen a ciertos textos famosos como aquel de Hans Noah Kramer que dice la historia comienza en Sumeria, pensando que la escritura se inventó allí. Hoy en día, digamos que en los últimos 40 años se han hecho descubrimientos o hallazgos arqueológicos muy importantes que demuestran que Egipto va ganando por un poquito más. Si la escritura apareció en Sumeria hacia el 3000 antes de Cristo, pues se han encontrado registros de escritura en Egipto de hacia el 3100, 3150. Entonces, podríamos estar hablando de uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Ahí está la importancia. Y después, la importancia también de los jeroglíficos de que tuvieron al menos un periodo de unos 3000 años de tiempo para desarrollarse y que no solamente se quedó en escritura jeroglífica. La gente generalmente piensa, escritura en Egipto son jeroglíficos, y no es del todo cierto. Ese fue el primer sistema de escritura, pero luego hubo otros 2 o 3. Estaba pensando en nosotros comunicándonos a través de WhatsApp, mandando águilas y lobos y formitas de lunas, o sea, comunicación por emojis, pero Así pero es. la comunicación egipcia, si hubiera sido el alfabeto que usáramos nosotros hoy en día, ¿no? Así es. Bueno, esta es una de las particularidades y de las cosas chéveres en historia de la escritura. Fíjate que el desarrollo de un sistema de escritura siempre sigue unos estadios.
Esos estadios comienzan por lo que llamamos pictografía, y la pictografía es básicamente lo que tú estás diciendo, la de comunicarnos por emojis, es decir, dibujos que tienen significado, pero que tienen también la capacidad de interpretarse de formas diferentes en función del contexto. Seguramente nos ha pasado hoy que nosotros enviamos un emoji con una intención, pero la persona que lo recibe, no sabemos por qué, lo interpreta de forma diferente en función de su contexto, de la hora, de toda una cantidad de cosas. Sí. Entonces, la escritura generalmente, o la mayoría de sistemas de escritura suelen comenzar como una pictografía, luego pasan a un sistema ideográfico, de lo ideográfico o logográfico, es decir, de representar ideas, luego pasan a representar sonidos, es lo que llamamos una escritura fonética. Y aquí concretamente entonces ya estamos hablando de escritura. No debemos olvidar que todo sistema de escritura es simplemente la representación gráfica de un lenguaje hablado. Es decir, son letras que podemos ver. Son sonidos, perdón, sonidos vocálicos y consonánticos que podemos ver. Entonces, ese es el paso definitivo. Muchas culturas han usado la pictografía. Si tú piensas, por ejemplo, en una pintura rupestre, pensemos en las cuevas de Altamira o las cuevas de Lascaux, ¿no? En Europa tenemos, esas datan de hace 20.000, 30.000 años. Pero ¿podemos decir que son escritura? No propiamente, son pictografía. Para que la pictografía se convierta en un sistema de escritura, tiene que representar los sonidos de una lengua. Entonces, eso es lo lindo que pasó en Mesopotamia y en Egipto. Por eso podemos hablar de sistemas de escritura. Entonces tenemos dos factores. Por un lado, la creación de la agricultura. Por otro lado, la creación de un sistema de escritura. Así es. ¿Cierto? Esos dos Como factores, requisitos para hablar de civilizaciones, sí. sí, es lo que crea una civilización. Y eso es lo que hace que los egipcios empiecen a pensar en crear una cultura alrededor de la muerte, alrededor del renacimiento. ¿Cómo funcionó para ellos esto? Bueno, una cultura alrededor de la muerte yo creo que la podemos identificar prácticamente en todas las culturas, ¿no? En tanto que es una realidad muy humana y algo que desde siempre nos ha preocupado. En todas las sociedades y culturas hasta donde sabemos el tema de la muerte ha supuesto un misterio, y seguramente a raíz de ese misterio y de las respuestas que nosotros damos al misterio de la muerte, también se van configurando las primeras ideas y creencias religiosas. El tema es, en todas las culturas y en todas las sociedades humanas ha existido, hasta donde sabemos, incluso culturas no humanas. Te diré que había preocupaciones por la muerte entre los neandertales. Tenemos muestras muy elocuentes de ello. El tema no es que haya una preocupación sobre la muerte, sobre el renacimiento, o de que, eh, sino más bien de ¿cuál es la manera en la que las características propias de una cultura, que muchas veces están influenciadas por su propio paisaje, hacen que demos respuestas diferentes a las mismas antiguas preguntas? Entonces, el tema de la muerte nos ha inquietado. Si tú revisas todas las civilizaciones, la que quieras, siempre tendrán una respuesta al misterio de la muerte. Lo que pasa es que las respuestas van cambiando. Y el tema es que en Egipto se desarrolló un sistema de prácticas y de creencias religiosas tremendamente original, tremendamente único en el mundo, y que estaba muy vinculado a las características propias del paisaje, de la naturaleza egipcia y también de sus formas de gobierno y de su propia manera de entender el mundo. Claro, ¿cómo es que se llama? Nosotros le decimos cucarrón, pero no, este es otro ser, otro El escarabajo, insecto. ¿Cómo? un escarabajo. El escarabajo. Es parte de esa simbología del Renacimiento, ¿no? Es parte de esa simbología entre muchas otras. Los egipcios tendrán un panteón de dioses. En ese sentido, su opción religiosa es lo que nosotros llamamos politeísmo. Estaba muy en sintonía con otras de las primeras grandes civilizaciones, con la característica muy particular en Egipto que muchos de estos dioses que conformaban el panteón eran dioses híbridos, ¿no? Que compartían características medio animales y medio humanas. Algo que nos puede recordar también antiguas prácticas chamánicas.
porque piensa que también en todas las antiguas culturas en donde se ha desarrollado una religión de tipo chamánico, el chamán siempre es la persona que intermedia a través de los poderes o del alma de diferentes animales, ¿no? Entre el mundo de lo humano y el mundo de lo divino. Entonces, cada animal para cada cultura siempre ha tenido significaciones muy potentes y no es raro que nos encontremos un panteón de dioses egipcio en donde los dioses asuman también propiedades de animales y no de cualquier animal, sino los animales que nos encontramos en el norte del Sáhara, ¿no? Claro, Por ejemplo, el famoso escarabajo pelotero. claro, que eso también tiene otras características. Entonces, estos seres antroposomorfos, que son los dioses, le dan a los faraones estas facultades y estas como poderes del renacimiento, ¿cierto? Inicialmente este tema de renacimiento era únicamente para los faraones, ¿cierto? Que es lo que podemos encontrar en el Valle de los Reyes. Correcto, así es. Fíjate que el tema del renacer, o más bien de comprender la existencia de forma cíclica, a diferencia de otras culturas que comprenden la existencia de una forma lineal, ah, estaba muy simbolizada en el antiguo Egipto por varias cosas, muy especialmente por los ciclos naturales. Yo te señalaría dos, por ejemplo, que son las crecidas regulares del río Nilo. Recuerda que el río Nilo tiene unas crecidas regulares, nace en el corazón de África, y estos ciclos anuales hacen que más o menos entre los meses de junio, septiembre y octubre haya unas grandes crecidas y luego el río vuelve a retraerse. Y precisamente son estas crecidas las que dan lugar a estos ciclos agrarios, ¿no? Y a la gran fertilidad de todo ese valle. Entonces, los egipcios estaban acostumbrados a que por los ciclos estacionales, ¿no? La agricultura nace y muere, el río nace y muere, y de la misma manera el sol omnipresente en el desierto que surge por el oriente y se esconde en el occidente. El sol también nace y el sol muere. Entonces, si el río nace y muere junto con toda la naturaleza, si el sol nace y muere, y los faraones, por supuesto, también nacen y mueren, es muy lógico llegar y concebir que toda la existencia está marcada por ciclos de nacimiento, vida, de decaimiento, muerte y luego renacimiento, es decir, por una concepción cíclica de la vida. Y eso marcó profundamente la idiosincrasia egipcia, sí, señor. Y que hoy en día también marca nuestra propia idiosincrasia y una cantidad de historias que inventamos alrededor de egipcio, de la cultura egipcia, de Egipto, y alrededor también, por ejemplo, de la tumba de Tutankamón. ¿De qué se trata esa maldición? Y esa es real. ¿Qué es esto con la maldición de Tutankamón? Que todo el mundo la escucha, pero yo creo que muy pocas personas realmente saben de qué se trata, ¿no? Sí, bueno, siempre es muy romántico pensar en términos de que hay alguna especie de maldición detrás de algo, ¿no? Sobre todo detrás de esos arqueólogos que con tantos esfuerzos y trabajos llegaron a desentrañar una parte tan importante de la historia. Te diré que es una fábula, es uno de los grandes mitos de la historia, realmente no está soportado en ningún tipo de evidencia. Lo que pasa es que nos llena de fascinación y de misticismo el hecho de en algún momento, como le sucedió allí a Howard Carter durante la década de los años 20 del siglo XX, encontrar la única tumba intacta que sobrevivía en el Valle de los Reyes. Entonces, primero que el acontecimiento ya era absolutamente espectacular, porque todas las otras tumbas de los grandes faraones que estaban allí en el Valle de los Reyes habían sido profanadas durante siglos, ¿no? Hasta el mismo siglo XX. Entonces, haber encontrado una tumba intacta y que hasta entonces había escapado a los saqueadores y los profanadores de tumbas ya era algo espectacular. Y eso dota a la tumba de Tutankamón de una especie de misticismo o de aura mágica. Y luego resulta que como en toda excavación, pues fue una excavación que tomó 10 años, ¿verdad? Una de las primeras en ser totalmente metódica en cuanto a la clasificación de los objetos y todo esto.
Y como sucede en la vida misma, Andrés, durante 10 años pasan muchas cosas, buenas y malas. Lo que sucede es que cuando ocurrían cosas malas, entonces todo el mundo lo adjudicaba al evento mágico de debe ser algún tipo de maldición de Y Tutankamón, nadie ¿no? había abierto esta tumba precisamente porque todo el mundo le tenía miedo. Esa es una de las leyendas, sí. Sencillamente no lo habían encontrado, porque si lo hubieran encontrado también lo hubieran saqueado. Por supuesto, pero por supuesto, fíjate que aunque el descubrimiento fue absolutamente espectacular en cuanto al número de artefactos y la riqueza que teníamos adentro, cuando uno compara las dinastías, resulta que Tutankamón fue un faraón que murió muy joven, y no fue ni siquiera el más importante de su dinastía. Podríamos decir que incluso fue un faraón casi que menor. Entonces, imagínate, si ese es el fasto que nos encontramos con todo el ornato, el boato de la tumba de Tutankamón que todavía nos descresta hoy, tenemos que recordar que esa era la tumba de un faraón menor que estaba por allí. Por eso a lo mejor estuvo oculta, ¿no? Y no se encontró durante tanto tiempo. Pero igual es un tesoro opulento, por así decirlo, ¿no? O sea, un faraón chiquito, pero que tuvo, o sea, un tesoro increíble. Bueno, Imagínate cómo era el tesoro que podían encontrarse de los auténticos claro, grandes faraones. no, y preguntémonos dónde estará eso, en la casa de quién, en poder de quién estará eso hoy en día, ¿no? Fueron saqueados, expoliados, vendidos, repartidos durante siglos. ¿Quién sabe? Ese es otro de los grandes Y, misterios. y nos da un gran poder para nosotros imaginarnos una cantidad de cosas y un mundo de posibilidades, como por ejemplo la construcción de las pirámides. Entonces, finalmente, ¿quién construye las pirámides? ¿Fueron qué? ¿Esclavos? ¿Fueron los extraterrestres? O sea, ¿cómo se construyen las pirámides? ¿Quiénes construyen? ¿Y para qué fue construida? Buah, te diré que ese ha sido también uno de los grandes misterios que desde siempre han fascinado por igual a historiadores, a arqueólogos, a escritores, a poetas, etcétera. Eh, Has nombrado las dos opciones que más desconciertan realmente. Una es aquella de si las pirámides fueron construidas por esclavos. Te diré que hoy se sabe que no, precisamente por la época en la que fueron construidas, hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo. Todavía estamos hablando de la época del Imperio Antiguo en Egipto, y era la época en la que Egipto todavía no salía de sus propias fronteras, no había dominado ni conquistado territorios, digamos, aledaños o enemigos, por lo tanto, no estaba la costumbre de tomar prisioneros o de hacer esclavos. Una segunda cosa es que las pirámides, al menos las gran pirámides de la meseta de Giza, están llenas también de pequeñas inscripciones que dejaron las mismas troops o tropas de obreros que allí trabajaban. No, fueron construidas por obreros pagados egipcios. Lo sabemos porque hoy sabemos cuánto ganaba un obrero, cuál era el salario diario de un obrero que trabajaba en estas construcciones. Sabemos los nombres de las tropillas de obreros que trabajaron en las pirámides allí durante años. Entonces, no eran esclavos, eran mano de obra pagada. La otra gran incógnita siempre ha sido el tema de los extraterrestres, ¿no? Por las dimensiones, por la geometría perfecta, por la alineación, digamos, también estelar, que muchos han querido encontrar un símil, por ejemplo, con la constelación de Orión, y la ubicación de las tres grandes pirámides, que por cierto, Andrés, no son las únicas pirámides que hay en Egipto, son las más emblemáticas. A veces la gente piensa que solo hay tres y ya está. Eso es lo lindo de hacer un viaje por Egipto. Te das cuenta de que hubo muchas opciones y muchos ensayos frustrados antes de llegar a la forma perfecta de la pirámide tal y como la conocemos. Claro, Entonces, en el viaje que vas a hacer en enero, van a ir a una de las primeras pirámides, que es una pirámide escalonada y que de pronto la forma es imperfecta y fue uno de esos proyectos, ¿no? ay, eso es lo más lindo. Cuando vas a la explanada o a la necrópolis de Saqqara, es el lugar ideal en donde tú ves lo que a mí me gusta llamar el campo de ensayo de todas las pirámides, porque ves todos los ensayos y los intentos frustrados
¿no? Para finalmente dar con eso. No solamente está la pirámide escalonada del rey Sócer, que es una de las primeras grandes estructuras, sino que nos encontramos a veces con pirámides truncadas, con pirámides inclinadas que se les derrumbaron a mitad de camino, con pirámides que iniciaron, por ejemplo, con un ángulo demasiado alto, demasiado elevado, y no aguantaron su propio peso, con pirámides mucho más chatas también. Entonces, ves cómo hubo un ensayo, una prueba y error, ¿no? Durante también muchos siglos, hasta que dieron con la forma ideal y perfecta que con el peso de la piedra aguantaba las proporciones que ellos necesitaban y que deseaban. Pero para llegar a esto es necesario también tener un registro de esto, ¿no? Como, ok, pirámide número uno, prueba número uno, uy, se nos cayó. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Anotemos, ¿cierto? Esa es la importancia de la escritura, de nuevo, ¿cierto? Ahí la importancia de la escritura, correcto. Bueno, la escritura y también, como te digo, lo lindo de ir hoy en día a una explanada como la de Saqqara es que puedes ver literalmente eso, porque son pirámides más antiguas que las de Kefren, Keops y Miquerinos, y están todas ahí en ese enorme valle, y tú vas paseando por el valle y puedes ver en qué falló cada una de las pirámides anteriores, cuáles fueron los éxitos y los fracasos. Pero es verdad, también ves un aprendizaje a partir de la escritura. Por ejemplo, en esa pirámide escalonada de Sócer, se estima que, o la leyenda cuenta que fue uno de los grandes arquitectos antiguos de Egipto, quizás el más importante, tan importante que luego se convirtió en una divinidad. Fue el famoso arquitecto Imhotep. Entonces, Imhotep habría tomado nota de todos esos ensayos, de todas esas pruebas, digamos, frustradas anteriormente, habría absorbido esas enseñanzas y después construyó, se dice la leyenda, la primera pirámide escalonada de Sócer. Amén de muchas otras grandes obras que se le adjudican al señor, el que podríamos decir el primer arquitecto documentado de la historia, el señor Imhotep. Me parece increíble. Bueno, entonces acá, mira que acá esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Por un lado tenemos los faraones, por el otro lado tenemos la escritura, pero es que alrededor de eso hay algo que es necesario para crear un sistema de valores y que incluso nosotros tenemos en cualquier cultura, ¿no? Y es, por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia, está el Corán, está, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, y acá también tenemos un libro de los muertos, ¿no? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata ese libro? ¿Cuál es Ah, su importancia? esa es otra de las historias maravillosas que también que esconde Egipto, ¿no? Bueno, primero, claro, yo me pasaría horas hablando del libro, del libro egipcio de los muertos. Te diré que el nombre es erróneo, en primer lugar. Fue un nombre adjudicado, digamos, por académicos europeos que estudiaron estos textos a partir del siglo XIX y como se dieron cuenta de que la temática de esos textos era predominantemente funeraria, le dieron el nombre del libro de los muertos. Si tú revisas cuál es la traducción del nombre que le daban los egipcios a ese conjunto de textos, es algo así como el libro de la salida a la luz o de la emergencia a la luz del día. Fíjate que no tiene ninguno de los elementos escabrosos que refiere la muerte. Todo lo contrario, nos da noticias de que para los egipcios esta vida era simplemente una especie de ensayo, de antesala para la verdadera vida, para la luz, para la salida a la luz del día que se encuentra en el momento en que nosotros morimos. Entonces, una concepción optimista acerca de la muerte. Esto que nosotros vivimos aquí es un ensayo, no es la verdadera vida. La verdadera vida es una vida eterna que nos espera después de la muerte. Y una vida eterna a la que es un premio que no es fácil de ganar. Entonces, también el libro egipcio de los muertos no apareció de la nada, ¿no? Tú puedes hacer un rastreo de todos esos textos y te das cuenta que hay al menos dos conjuntos de textos importantes que anteceden a ese momento. Son los llamados textos de las pirámides y textos de los sarcófagos. Entonces, fueron textos que se escribían en jeroglíficos, tanto en las pirámides como en los sarcófagos, durante miles de años y que solamente durante la última etapa de Egipto se trasladaron a los papiros. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de un libro,
pero no es un libro que tenga una narrativa. Cuando tú lees el libro de los muertos egipcios, lo que te encuentras es un gran, enorme conjunto de conjuros, de encanterios, de encantamientos, de sortilegios, de fórmulas mágicas, que eran las fórmulas mágicas que les servía a aquellos que fallecían para ir poco a poco pasando las diferentes pruebas que tienen que pasar entre esta vida durante la muerte para llegar a esa otra vida eterna. Es lo que los egipcios llamaban el Aharu, o el equivalente más próximo de ese Aharu nuestro sería el paraíso. Pero el paraíso no se alcanza fácil, el paraíso te lo tienes que ganar. Entonces, ¿qué contiene el libro egipcio de los muertos? Todos los sortilegios que son necesarios para ir superando las pruebas que te permiten ir desde este ensayo de vida hasta la vida verdadera que se encuentra después de la muerte. Claro, pero yo creo que también si somos un poco más pragmáticos, este libro también nos da como un código de comportamiento y un código de ser para llegar, digamos, al otro mundo con la cabeza en alta, por así decirlo. ¿Qué es lo que qué es la idea que nos da la Biblia, el código de, por favor, corrígeme, el código de Abu Dhabi, ¿cierto? Hammurabi. Siempre lo Sí. produce mal, en el cual si nosotros, no sé, por ejemplo, le pegamos a una persona que es una persona libre, recordemos que habían ciertas castas, entonces el castigo es que nosotros nos peguen o que nos maten. Si le pegamos a un esclavo, el castigo es que le van a pegar a tu esclavo. No sé, esto me lo estoy inventando en este momento, ¿no? Pero entonces también esto se convierte como ese código de comportamiento social, ¿no? Cosa que nosotros vemos hoy, digamos, en la Constitución Política de Colombia. ¿Podríamos verlo de esa forma? Sí, claro, claro. El paralelismo no es casual. Fíjate que es uno de los grandes, ha sido uno de los grandes enigmas y misterios y nuevamente nos devuelve a la cuestión de la muerte y del más allá. Entonces, si el más allá, según la concepción egipcia, es una especie de previo, es una vida eterna, en la que vives en un paraíso sin preocupaciones, se entiende que a esta vida no cualquiera puede acceder. Es decir, la pregunta es, si uno se ha portado bien en esta vida o se ha portado mal, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo portarse bien que portarse mal para llegar al paraíso? La respuesta evidentemente tiene que ser no, porque si no, ¿cuál es el incentivo que tenemos en esta vida para ser justos, buenos, solidarios, bondadosos y éticos? Entonces, tenía que haber un estímulo. El estímulo es, si eres bueno, bondadoso, justo, ético, moralmente correcto, y haces lo que se espera de ti, será mucho más fácil ganar el paraíso. Y esto queda simbolizado en una escena mítica también de ese libro de los muertos que se conoce como el ritual del pesado del corazón, en donde el corazón de cada fallecido era puesto a prueba en una balanza, ¿verdad? Por la diosa Mat, que era la diosa de la justicia y la diosa de la verdad, quien evaluaba si tú en tu vida habías sido esta persona buena, justa, ética y tal, o habías sido malo. Si resulta que tu corazón era más pesado que la pluma de la justicia y de la verdad, tú no te ganas el cielo y no te ganas el paraíso. Y al otro lado estaba el dios egipcio de la escritura, que es el dios Tot. Tú has nombrado tú has hecho también la comparación con el cristianismo, ¿verdad? En el sentido de que los buenos se ganan el cielo y los malos van al infierno o si no tienen que pasar un ratito por el purgatorio, ¿no? Pues era exactamente lo mismo. Quizás en el cristianismo está la entrañable figura de un San José que está a las puertas del cielo y que tiene el registro de todas las cosas que tú has hecho en la vida y que permite, ¿no? El paso que te abre las puertas al cielo o no. Esto viene heredado también en parte de la tradición egipcia, porque era el dios Tot el que tenía muy juiciosamente anotado todo lo que tú habías hecho en la vida en su cuaderno, en su papiro, y nada se le escapa al dios Tot. Entonces es él también el últimas quien te da el acceso a ese cielo. Y es que es increíble también haciendo como esas analogías entre diferentes culturas. A mí siempre me ha apasionado eso, ¿no? Si tú te das cuenta, tienes Tot, fácilmente podría ser comparado con Hades, de la mitología griega,
Y bueno, ya hablamos de Maat y no hemos hablado, por ejemplo, de Horus, ¿cierto? Que siempre hablamos del ojo de Horus, que ahorita que está de moda el tema de las películas de Marvel y Thor, todo este cuento de la mitología nórdica, entonces el papá de Thor es Odín, ¿sí? Ambos tienen algo en común, ¿cierto? Y es que no tienen un ojo, ¿cierto? Cómo diferentes culturas llegan a lo mismo. Como dicho, cómo es posible eso que en diferentes lugares tengan la misma analogía que a la Tierra es el Sol, ¿no? Por supuesto, bueno, sabes que la imagen del Sol, en el sentido de que es el astro más importante para nosotros en nuestro sistema planetario, sin duda, pues está además, hace parte de todo nuestro paisaje y de nuestra cotidianidad. No concebimos un día sin esa trayectoria del Sol. Y eso es lo que han vivido todas las culturas que habitan en este planeta, no importa la época. Entonces es muy natural, fíjate, que nos da el sol, nos da la luz del día, nos da el calor, nos permite identificar el paso del tiempo, nos permite desarrollar nuestras actividades diurnas, es el que permite los ciclos agrarios, etcétera. Entonces no es casual que adjudiquemos al sol poderes divinos, como el poder de otorgar la vida. Y es que literalmente la vida en nuestro planeta sería imposible, incluso desde el punto de vista astronómico, sin el sol. Y eso lo intuyeron todas las grandes culturas de la antigüedad. Fíjate también, por ejemplo, las culturas precolombinas americanas, ¿no? En la que el sol, pensemos en los incas, la figura de Inti era fundamental, incluso aquí mismo en Colombia. Entonces, el sol siempre ha sido una figura divina. Ahora, cuando tú dices Horus, en Egipto estamos realmente asistiendo a lo que se llama la religión tardía. Y la religión tardía es la que dejábamos atrás un poco todo ese primer panteón de dioses y a raíz de una historia estupenda, como tienen todas las religiones, que es la historia de una familia, la historia de una sagrada familia, que es la familia entre Isis y Osiris, que tienen a su hijo Horus, ¿verdad? Esa sería un ejemplo de la primera sagrada familia. Entonces, y fue una religión tardía, fue la religión de lo que llamaremos nosotros el Imperio Nuevo en Egipto. Piensa que cuando hablamos del antiguo Egipto realmente estamos hablando de 3.000 años y en 3.000 años pasan muchísimas cosas, incluso que una religión cambie, porque todas las religiones cambian, están en constante transformación. Entonces, el culto a Horus es un estadio tardío en el desarrollo de las religiones del antiguo Egipto y quizás fue también uno de los primeros ejemplos que inspiraron otras religiones de Oriente Próximo. Entre ellas estoy pensando en el judaísmo y posteriormente en el cristianismo. Tú puedes ver muchas expresiones de, por ejemplo, la madre Isis con el niño Horus en forma de niño, y esto de la madre con su niño, que son la pareja divina, ¿no? Lo vemos repetido en muchas culturas y tú lo puedes perfectamente comparar con las imágenes de la Virgen María con el niño, ¿no? Y aquí entramos en una serie de simbolismos que de pronto no nos da para esto, ¿cierto? O sea, de pronto no nos da para este episodio, pero es el tema del triángulo, ¿cierto? Es el tema del ojo, ¿cierto? El ojo de la providencia en las culturas de ahora, que lo vemos en otro tipo de culturas y que de pronto está mal interpretado, pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro día porque si no nos desviamos del tema, ¿no? Como quieras, sí, son reinterpretaciones, Hmm. no es una tergiversación, son reinterpretaciones, lo que te he dicho. Recuerda que todas las religiones, en tanto que son expresiones culturales, están en constante cambio y en constante transformación. ¿Por qué digo que expresiones culturales? Porque también la cultura no es algo fijo, no es algo estático. La cultura es algo que está todos los días constantemente moviéndose y cambiando. Por ejemplo, tú y yo estamos hoy aquí haciendo cultura. Claro. Y ojalá podamos seguir haciéndola por mucho tiempo. Ujú. Bueno, y entonces ahorita estábamos hablando de una etapa tardía de, de Egipto, ¿cierto?
Del antiguo Egipto, El porque antiguo hay que Egipto, diferenciar muy bien el antiguo Egipto claro, el Egipto del Egipto contemporáneo. Y hoy nos moderno. vamos a enfocar únicamente en el antiguo. Pero entonces, si te das cuenta, tenemos una historia, y es una historia de un gran viajero, ¿cierto? Que se llamaba Alejandro Magno, ¿cierto? Y esto nos da también para muchas creencias y para muchos, para aumentar, digamos, nuestra imaginación, imaginarnos una cantidad de cosas. Él, a donde llegaba, creaba una Alejandría, ¿no? Es como Springfield de los Simpsons. Más o menos. Lo que pasa es que la Alejandría de Egipto tiene la particularidad de ser la primera de las Alejandrías que fundará. Entonces, luego en su trayectoria por todo el continente eurasiático y finalmente hasta las puertas mismas de la India, fundará muchas otras Alejandrías. Pero la Alejandría de Egipto es especial ahí en la desembocadura y en el delta del Nilo, porque fue la primera fundada con estas características y a la que el mismo Alejandro siempre consideró como su favorita, ¿no? Como su hija preferida. Y que también le ayudó mucho a consolidar su mandato en el norte de África y en la zona de Oriente Próximo, en el sentido de que Alejandro, cuando llega a Egipto, también hace grandes esfuerzos para ser confirmado como un auténtico faraón. Y recuerda que ser faraón en Egipto no es ser solamente un gobernante político. El gobernante, el faraón, tiene las atribuciones divinas de un dios. Entonces, no era poca cosa. El hecho de ser coronado faraón significaba no solamente en convertirse en un líder político de Egipto, sino convertirse en un auténtico dios. Y ese título divino también lo dotará a Alejandro Magno de un aura de misticismo que lo acompañará ya por el resto de su vida. Una vida no muy larga, por lo que sabes, porque luego, casi que 15 años después, terminará muriendo allí en Babilonia a una edad muy joven. Pero siempre tuvo Alejandría de Egipto como la más consentida, como la más querida de sus creaciones, en el país que le concedió la divinidad. Y es que también el viajero incansable crea un centro de conocimiento muy grande que es la biblioteca, ¿no? La famosa biblioteca de Alejandría. Bueno, la biblioteca surgirá un tiempo después de Alejandro, no la funda Alejandro. Lo que pasa es que Alejandría, después, una vez fundada y muerto Alejandro, se convertirá en una parte central de lo que llamaremos el imperio helenístico. Un imperio helenístico que experimentó el auge o el gran crecimiento y desarrollo de la cultura griega por todo el continente asiático y también en el norte de África. Alejandría se convierte en una ciudad tremendamente cosmopolita. Era la París de la época. Entonces atraía a cientos de personas de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes lenguas, de diferentes tradiciones. Era un puerto activo, bullicioso, era una auténtica megalópolis. Y como es normal en una ciudad así, pues se crean centros de conocimiento y centros de saber. Te diré que no fue el primer centro de conocimiento y de saber del mundo antiguo, pero sí uno de los más importantes, porque tuvo la consigna de querer reunir todo el saber que existiera en el mundo en formato escrito en un solo sitio. Entonces, esa es la magia de la mítica y de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Claro, tiene que ser un lugar increíble. ¿Y por qué, siendo que están los dos en el mismo país, Cairo y Alejandría, son tan diferentes el uno del otro, ¿no? ¡Wow! Porque sí, es verdad. Mira, son las dos ciudades más importantes de Egipto. Lo que pasa es que Alejandría es mucho más antigua. Como lo decíamos, Alejandría fue fundada por Alejandro Magno, siglo IV antes de Cristo, mientras que el Cairo ni siquiera existía ni por asomo en aquella época. Hubo unos primeros asentamientos en la misma zona, pero realmente el Cairo solamente será fundada como ciudad en el siglo IX, es decir, después de la conquista islámica. Entonces, digamos que será trasladado el centro de poder
que Egipto tuvo muchos centros de poder. Cuando pensamos nosotros en Egipto, lo primero que nos viene a la cabeza es la capital, el Cairo, pero la capital, el Cairo, viene solamente del siglo X. Antes hubo muchas otras capitales e incluso desde el siglo X hasta hoy en día, Alejandría muchas veces tuvo la preeminencia sobre el Cairo. ¿Qué tiene el Cairo? Fue fundada en el siglo X bajo el contexto ya de la historia islámica, pero hoy nos estamos saltando esas coordenadas que tú dijiste, porque ya no estamos hablando del antiguo Egipto, sino del Egipto más reciente. Y es un Egipto que reúne también con esta magia increíble todo lo que fue el gran desarrollo que experimentó el Islam desde el siglo VII, al menos allí y que todavía se mantiene hoy en Egipto, porque sigue siendo uno de los grandes centros del saber islámico para el resto del mundo, de la rama suní. Ok, perfecto. Bueno, y yo he escuchado hablar a muchos viajeros del encanto del Cairo. ¿Cuál es ese encanto? ¿En qué consiste? Es un encanto que es el mismo encanto del que hablábamos cuando comenzamos esta conversación. A ver, primero que es una de las grandes megalópolis del mundo moderno, ¿no? Solamente en el área urbana del Cairo hay unos 20 millones de personas, en todo el conurbano son unos 30 millones de personas. Cuando llegas te das cuenta que es una ciudad vibrante, bulliciosa, caótica, 30 millones de personas intentando organizarse también en ese espacio, pero un espacio en el que ves superpuestas todas estas capas de 5.000 años de historia. Entonces, fíjate, por ejemplo, estar a las afueras del Cairo, en la explanada de las pirámides de Giza, que tú sabes que son del 2600, del 2600 al 2500 antes de Cristo, es decir, estamos volviendo 4500 años en el tiempo, y de pronto cruzas una calle, ¿no? Y te encuentras con el antiguo Cairo islámico. Entonces, de pronto han pasado 1500 años cruzando solamente una calle y después cruzas otra y te vas hacia el Cairo copto y te das cuenta de otra historia totalmente diferente, ¿no? De la historia de la necesaria convivencia entre cristianos, musulmanes, judíos durante mucho tiempo en un mismo espacio. Lo que tiene el Cairo es eso, ¿no? Además del encanto, no solamente el encanto del bullicio y de los 5.000 años de historia que se van superponiendo capa por capa en todas partes a donde tú veas, sino también el encanto de un país del norte de África que siempre ha estado en la encrucijada de importantes rutas comerciales. Entonces tú puedes ver por las calles del Cairo el mundo africano, pero distintos mundos africanos, es decir, el mundo del Sáhara, por ejemplo, de los camellos, de los beduinos, de los bereberes, pero por supuesto también ves el mundo del Sáhara que viene desde el sur del Nilo, entonces el mundo nubio, el mundo de Sudán y el mundo del África subsahariana. Luego Egipto está muy cerca de la península del Sinaí, que tú sabes que es el puente que une África con Asia, y ahí te encuentras muy cerca todo el mundo árabe de la península arábiga, pero también te encuentras muy cerca todo el mundo de Oriente Próximo, en donde están vivas las culturas de Israel, de Palestina, y no muy lejos de allí la cultura siria, las culturas mesopotámicas. Y todo esto, además al lado del Mar Rojo, que es la salida directa que tienes hacia el Índico. ¿Qué quiere decir? Que Egipto está estratégicamente ubicado en el cruce histórico de culturas y civilizaciones y de rutas comerciales, y eso es lo que tú ves en el Cairo. En el Cairo ves toda esa influencia africano, asiático, mediterránea, arábiga, ¿no? Que se junta también y que está toda mezclada y que además de los colores, de los aromas, de las danzas, de los sonidos, de la música, despiertan absolutamente todos tus sentidos. Entonces es imposible aburrirse en una ciudad como el Cairo, en donde tus sentidos están bombardeados todo el tiempo con tanta intensidad, ¿no? Y yo creo que esto responde la pregunta que hicimos al inicio de este podcast, que era ¿por qué Egipto es un destino imperdible? Y es porque es donde confluyen todas las culturas. Hay una pluriculturalidad en este lugar, ¿no? Oh, sí, pocos lugares son más multiculturales auténticamente
que Egipto, y lo ha sido desde comienzos de su historia. Entonces, sí, yo creo que esa es la gran magia y por eso es el encanto y la seducción de un lugar como Egipto. Bueno, pues Germán, muchas gracias. Ha sido increíble esta conversación. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Y bueno, si alguien tiene comentarios, si alguien tiene preguntas que hacernos a nosotros, a mí, a Germán, con mucho gusto las vamos a resolver. No, pues Andrés, muchísimas gracias a ti por este espacio, por la invitación a un blog dedicado a los viajes por el mundo. Tenía que tener entre, entre su inventario un programa, como mínimo uno, dedicado a Egipto. Sobre todo, además, porque sabes que nos disponemos a hacer este viaje cultural ahora dentro de poco, en enero. Lo haremos también acompañados de Panamericana, de Panamericana de Viajes. Entonces, pues nada, será una gran aventura. Bueno, ¿de cuántos días va a ser esto? Mira, este viaje que vamos a hacer es un recorrido de 11 días. Es un itinerario muy lindo. Estuvimos durante mucho tiempo con Panamericana trabajando en el diseño de este viaje, haciendo el esfuerzo, digamos, de escapar un poco del concepto del viaje tradicional turístico, ¿no? Para darle un componente cultural muy distinto. Entonces, es un itinerario chévere, apretadito, bien concentrado, pero en el que en 11 días vemos no solamente lo que todo gran viajero quiere ver y quiere conocer cuando está a Egipto, sino mucho más, porque hemos añadido más experiencias culturales al viaje, hemos añadido unas charlas de preparación previas para que vayas con toda la información que necesitas para que puedas comprender qué es lo que está sucediendo allá. Como te dije, en una ciudad como el Cairo, si no tienes información previa, se te mezcla todas esas capas de 5.000 años de historia y se te hacen un lío en la cabeza. Entonces, pues, ¿qué más lindo que tener unas directrices previas para que todo lo que vayas experimentando lo vayas tú poniendo allá, como si dijéramos, en su respectivo cajoncito mental y todo tenga un orden y una lógica y un sentido cuando tú termines el viaje? Ese es el objetivo, que no sea solamente un viaje de turismo, de ocio y de recreación, que por supuesto que también lo será. No es solamente un viaje de conocer uno de los destinos más mágicos en el mundo, sino también será una auténtica experiencia de aprendizaje. O sea que tú vuelves a casa con mucho más que fotografías y el recuerdo de un camello y de un mercado árabe, sino que llegas con toda la información y al menos puedes darte una idea de cómo se han organizado esos 5.000 años de historia en Egipto. Claro, y de hecho hoy lo que hicimos fue un pequeño abrebocas de todo lo que va a ser este viaje y de todo lo que está por venir. Entonces, de Bueno, nuevo, Germán, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. perfecto, Andrés, seguiremos en contacto. Muy contento de estar aquí contigo. Cuando quieras, seguimos hablando. Yo no me cansaría de hablar ni de Egipto ni de muchas otras civilizaciones y culturas antiguas. Espero que sea el primero de muchos otros programas que hagamos. Ojalá que así sea. Bueno, gracias y adiós a todos. Gracias por habernos escuchado hoy. Hasta luego. Gracias a todos, a toda tu audiencia.